Ni bien lleguemos, vamos a tratar de buscar un hotel para hacer noche en Trenquelauquen. Estimo son 7:30. Calculo en 1 hora 20, 1 hora 40, según el tránsito, estaríamos ya llegando a Trenquelauquen. Ya estamos en el hotel en Trenquelauquen, un hotel muy bonito, un hotel boutique. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. La verdad que no. Sorrento. Hotel Sorrento. Acá dice. Muy bonito. Lo dice ahí en la puerta. Sí, muy bonito. Una habitación chiquitita. Le mostramos un poquito. Tiene su televisor. Están los cascos, la ropa. Una linda cama. Tiene aire acondicionado. Tiene este aparato que es la estufa eléctrica, pero también tiene estufa por tiro por radiadores. Tiene un lindo placar. Están nuestros equipos. Y el baño, que está bastante completito. Ahora les vamos a mostrar por fuera el hotel, que es muy bonito. Y también vamos a ver si comemos una pizza en algún lugar de acá del centro, porque el hotel está justo a la frente a la plaza, no, a 2 cuadras. A 2 cuadras de la plaza y de la catedral. Así que vamos a ir por estas lindas calles que tiene Trenquelauquen, que tiene una característica, y es que, según dicen, es la única ciudad, o una de las pocas, yo no sé si es la única, pero se caracteriza por tener prácticamente la totalidad de sus calles. En realidad no son calles, de bulevares. Sí, de sus arterias, ¿cómo se llama? ¿No? De su calle. La totalidad de su traza, ahí está, la totalidad de su traza vial de sus calles son en realidad bulevares de 2 manos. Así que es hermoso. Uno va por un bulevar, se encuentra con otro bulevar, todos bulevares. Así que una característica muy particular, y todos, al menos lo que pudimos ver hasta ahora, todos muy bien cuidados, muy bien decorados. Ahora vamos a verlo de noche, que de noche la ciudad se ve diferente, y mañana a la mañana, antes de irnos, vamos a verla un poquito de día. Qué bonito que es el hotel. Chiquitito, 3 pisos tiene, pero está muy bien presentado. Sorrento Hotel Boutique. Vamos a aclarar que el Sorrento no solventa el viaje, ni mucho menos, ¿no? Nosotros simplemente lo mostramos porque vale la pena, y para aquellos que quieran viajar, saben que acá en Trenquelauquen tienen este lugar. No es económico, no es muy caro, tampoco es muy económico. ¿Cuánto es la noche? 65.000 pesos con desayuno. 65 con desayuno. Sí. ¿Y por qué pagué 69? ¿69? Sí, 69, no. Ah, bueno, quizás era 69. Para la señora es 65, para mí 69. Quizás entendí mal, 69 con desayuno. No es algo económico, tampoco es demasiado... Es, digamos, razonable, sobre todo cuando uno llega a las 8:30 de la noche con la moto y cansado, y bueno, fue el primero que encontramos. Total, es una sola noche. Pero bueno, muy bonito el Sorrento. Ahora nos vamos a ir caminando. Vamos para el centro. Sí, miren qué linda la vereda. Vamos a ir para la zona de la plaza, frente a
la iglesia, ¿cómo es? A la catedral, y vamos a ir a ver si comemos una pizza o unas empanaditas por calle Villegas, que dicen que Villegas es la calle principal, lo que sería el centro acá en Trenquelauquen. Así que bueno, ahora está un poquito oscuro acá, vamos a ponernos cerca de esta farola. Otra cosa que vimos, que muchas calles están así, ¿no? Muy iluminadas con las farolas. Hay allá enfrente un bulevar que sigue por acá, todo ese, y se cruza con este otro que es otro bulevar. Así que bueno, si les interesa el Sorrento, está al 300 de Gobernador Irigoyen y Quintana. Buen día desde Trenquelauquen, 17 grados, todo sol, una linda noche pasamos en el hotel, descansamos bastante, por suerte. Hoy el plan es hacer un pequeño paseíto por el centro de Trenquelauquen de día, ya que ayer lo hicimos de noche, y emprender el viaje ya para el destino final de esta escapadita, que es Santa Rosa La Pampa. Así que ahora vamos a recorrer un poquito estos hermosos bulevares que, como anoche hablábamos, son característicos de esta ciudad, ya que es una ciudad, algunos dicen la única, que tiene toda su estructura de calles como bulevares, es decir, que son todos bulevares. Un bulevar atraviesa el otro y así sucesivamente. Lo cual no solamente le da una estética particular, muy linda por cierto, sino que también contribuye a que toda la ciudad en sí misma sea un gran pulmón, tanto de luz como de aire. Y además los bulevares estos están muy bien cuidados, todos tienen su arboleda, sus plantitas, su pasto, y se ve un muy buen trabajo de mantenimiento, eso hay que reconocerlo. A nosotros nos alegra mucho, como decimos siempre, ver ciudades que están así bien presentados, porque eso habla muy bien del amor de los habitantes por su lugar, ¿no es cierto? El lugar de todos los días, el lugar donde desarrollan su vida cotidiana. Y para los visitantes también es muy importante llegar a un lugar y encontrar todo bien arregladito, bien prolijo, porque es muy lindo. Bueno, acá estamos en la plaza principal. Muy linda esta plaza, ¿eh? Una plaza que tenemos entendido fue remodelada no hace demasiado y se relocalizó el monumento, la escultura, todo es el monumento y el grupo escultórico que tiene la estructura dedicada en homenaje al Libertador San Martín. Vamos a dar la vuelta por la plaza, vamos a dejar la moto y a caminar un poquito a la plaza y vamos a ver si la iglesia llega a estar abierta, sería lindo. Primero, antes de la plaza, voy a hacer 1 o 2 cuadritas por este bulevar y volvemos a la plaza, ahí estacionamos, vemos el Palacio de la Municipalidad, así hacemos unas tomas, porque ayer las hicimos nocturnas y aprovechamos para hacer unas tomas diurnas. Ese es el Palacio Municipal, el que se ve allá, y este es el Banco de la Nación Argentina. De este lado para acá está la plaza. Ahora vamos a venir. Ahora les comento, 9 menos 20, prácticamente nadie en la calle, muy poquitos madrugadores, lógicamente día sábado.
Pero nadie, bueno, un poquito exagerado lo de nadie, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo para encontrar gente. Locales que todavía no han abierto. Generalmente los sábados los locales abren a las 9. Prácticamente eso es una tradición en todos lados, ¿no? Pero muy poquita gente. Algo que nos sorprendió, para bien por supuesto, fue que, por ejemplo, anoche vimos, esto me dijeron que se podía hacer, girar acá en los bulevares. Algo que nos sorprendió es familias andando en bicicleta por pleno centro a las 12 de la noche, lo cual nosotros lo tomamos como una prueba más de la tranquilidad del lugar. Y mucha gente con la que charlamos nos comentaba eso, ¿no? Que es un lugar muy tranquilo, afortunadamente. Qué suerte que en el interior se mantenga todo, no solamente el estilo de vida tranquilo, sino también la seguridad, la sensación y la realidad de seguridad. Estamos pasando justamente ahora por la comisaría, una estación de servicio YPF. Acá hay un poquito más de movimiento, porque estamos más cerca del centro. La calle Fray Justo Santa María de Oro. La calle, en realidad el bulevar, ¿no? Pero no dicen bulevares, ¿eh? No dice Boulevard Fray Justo, no. Tiene el nombre de la calle directamente. Es como que ya se da por hecho que es un bulevar. Y está muy bien. Bueno, vamos a ver dónde podemos estacionar acá. Si este señor me deja pasar. Ahí, gracias. Me parece que de este lado, sí, del otro lado está el lugar de estacionamiento especial para motos. Algo que también hemos visto en otras ciudades de acá de la provincia de Buenos Aires, es decir, la demarcación directa para los espacios específicamente designados para las motos. Y está muy bien porque en el interior se utiliza mucho la moto como medio de locomoción. Y está bueno que los autos estacionen en un lugar, las motos en otra, no solamente por el volumen, sino por una cuestión de seguridad. Así que está bárbaro. Vamos a estacionar nosotros entonces en un lugar donde, bueno, acá parece que fueran de autos, ¿eh? Bueno, yo voy a estacionar acá porque no hay nadie. Vamos a averiguar si se paga esto. Sobre la vereda del Banco de la Nación Argentina, ahí voy a salir de la sombra, se encuentra esta placa que dice: Historia, Progreso, Trenquelauquen 1876-2018. Fundidor Alvear, Industria Argentina. En este monolito vidriado encontramos una Biblia, ¿sí? Con una placa que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Auditorio Cristiano Evangélico, 26 de septiembre de 2021. Muy bien, muy interesante que concluyan y que se conjuguen todos los credos, porque eso también conforma, o eso también refuerza el concepto de unidad común que inspira el término comunidad, ¿no? De común unidad. Y siempre es bueno que en una sociedad podamos convivir todos en paz y en armonía, cada uno con sus creencias, cada uno con sus pensamientos, con respeto y bueno, de la forma
que resulte ideal vivir, que a veces se logra y otras veces no. Acá tenemos la Sociedad Española de Socorros Mutuos. El edificio señala, al menos, no sé si su construcción, pero sí su fundación, del año 1905. Sociedad Española, Socorros Mutuos, Trenquelauquen, en la calle Uruguay 143. Y también funciona el Viceconsulado Honorario de España. Qué interesante. Todos sabemos que los consulados se encuentran, son representaciones de los distintos estados en otros países y que están instalados siempre en las localidades donde mayor presencia de ciudadanos de ese país haya en dicha localidad, ¿no? Lógicamente, la República Argentina, las mayores comunidades extranjeras históricas fueron la española y la italiana, razón por la cual Argentina es el país con mayor cantidad de españoles en el mundo, fuera de España, y el país con mayor cantidad de italianos fuera de Italia, sin olvidarnos de todas las demás naciones y comunidades que han enriquecido a nuestro país durante tantos años y lo siguen haciendo. Vaya de esta forma también un pequeño homenaje muy humilde y de corazón de parte nuestro para todos los inmigrantes que han elegido nuestra tierra como su nuevo hogar y así han vivido y así la han tratado. Acá en la plaza, frente a la municipalidad, como estamos en fechas próximas a la Navidad, se encuentra este hermoso árbol que está hecho, vamos a acercarnos a ver las plantas, las hojas. Fíjense, ¿saben qué es esto? Todo esto es plástico reciclado de botellas. Claro, todas botellas como si fueran hojas, ¿eh? Y flores y campanas y toda decoración. Todo un reciclado. Vamos a decirle a Carmen que se ponga al lado del árbol para tener la dimensión. No porque Carmen sea un regalo de Navidad, chicos, ¿eh? No. Fíjense qué belleza. Qué buena idea. Aparte que uno le puede dar utilidad al plástico. Qué buen mensaje para los chicos también, ¿no? Miren los renos. Muy gracioso, muy lindo, che, mirá. Estas son las partes de abajo de las botellas, las bases de las botellas. Así me paro al lado, así se ve. Dale, sí. Muy lindo. Muy lindo. Acá hay un cartel que nos enseña un poco. Dice: con los residuos que separaron en sus casas pudimos hacer esta decoración navideña. Gracias por el compromiso y que el año que viene seamos muchos más los que lo hacen. Felices fiestas. Muy lindo, che. Muy lindo. Muy buena iniciativa, ¿eh? Ah, la casita de Papá Noel. Claro. También es... Claro, toda esta parte son botellitas. Cuerpos de botella. Es más, no hace falta que digamos, ¿no? Estas botellas de una marca muy conocida. Qué bárbaro como una marca logra que uno la reconozca nomás viendo la botella, ¿no? Y esta suerte de domo con los CD que tienen cartelitos con mensajes que giran y hacen que refleje el sol, y toda la base también con adornos hechos con botellas. No solamente una idea muy buena que se podría imitar en muchos lados, sino también una forma de hacer arte reciclando y sin gastar demasiado dinero, en el cual pueden participar mucha gente. Ese ruido que se escucha de fondo es un trabajador que está pasando esas máquinas sopladoras después de haber cortado el césped, que es lo que decíamos ayer, ¿no? Lo lindo que está esta plaza, lo cuidado y lo prolijo. Me señala Carmen que este domo que decíamos, que están con sus CDs colgando y en cada CD hay un mensajito, es
lleva el nombre de Casa de los Deseos, la Casa de los Deseos. Así que entendemos que cada uno de esos mensajitos son los deseos que las personas y los chicos deben haber dejado. Bueno, lógicamente no los vamos a leer por una cuestión de respeto, pero ojalá, bueno, que se cumpla el deseo de todos y de cada uno. Estamos en la hermosísima plaza de Trenquelauquen en un hermoso día y la ruta y la actividad del motociclismo tiene estas alegrías que nos da la vida y que nos dan los amigos. Estábamos por irnos ya para Santa Rosa y se comunicó por mensajería de la aplicación nuestro amigo, seguidor, un hermano de la ruta, Nicolás, que se los presentamos. Buen día. Hola, Nicolás. Nico, bueno, ante todo, gracias por habernos contactado, por haberte acercado acá a la plaza, a esta hermosa plaza que tienen. Nico nos decía que es oriundo de Trenquelauquen, entonces serías un, ¿cómo se dice? Trenquelauquense. Trenquelauquense, ¿no? No es sencillo. O trenquelauquenche, porque es Trenquelauquen, es en realidad es un nombre mapuche y significa laguna redonda. Laguna redonda. Laguna redonda. Claro, hay muchas localidades con lenguas mapuche, porque aunque parezca mentira, si bien los mapuches son originarios del lado de Chile, cuando todavía no existía Argentina de Chile, fue un pueblo muy poderoso que avanzó por toda la llanura pampeana, de hecho llegó hasta casi el Atlántico, por eso que digo, Chascomús, por ejemplo, lleva lengua mapuche también. Claro, Chascomús quiere decir laguna salada o agua muy salada. ¿Hace cuánto que vivís acá? ¿Desde que naciste? Desde que nací, nacido en Trenquelauquen. Y nos contabas también que sos motoviajero. Hemos empezado a incursionar en el mundo de las motos hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio. Lo lindo que tiene la moto de compartir estos momentos. Hermoso. ¿Y viajás solo? La mayormente solo, y ahora estamos planificando un viaje con mi señora. ¿Qué se llama tu señora? Anaí. Estamos planificando un viaje al sur. Che, siempre le decimos a los habitantes de los lugares donde vamos, a los lugareños, que inviten a la gente a conocer su ciudad, porque, bueno, en el caso de Trenquelauquen, a nosotros nos sorprendió, por ejemplo, que sea una ciudad prácticamente llena ¿cómo se llaman? De bulevares. Avenidas. Es la ciudad de las avenidas. No es que sea trenquelauquense justamente, sino que es una ciudad muy bonita y tengo la suerte de disfrutarla. Eso es lindo, ¿no? Qué lindo que alguien diga eso y que hable con tanto cariño de su lugar, de su lugar de nacimiento y de su lugar de vida, porque uno a lo mejor no elige dónde nacer, pero sí uno elige quedarse y continuar, ¿no? ¿Qué le dirías al visitante? Por ejemplo, ¿hay algo que no te podés perder? Y sí, todo. Tiene, bueno, la plaza es impresionante, una plaza nueva, muy linda. Hace poco que se hizo relativamente, hace ¿no? Que se hizo, la Plaza San Martín se llama, ¿no? Aproximadamente un año, más o menos, se modificó toda. Se llama Plaza San Martín. Plaza San Martín. Bien, y está frente, como lo estuvimos mostrando, frente a la municipalidad, ¿no es cierto?, que está allá a mi espalda, frente al Banco Nación, y en la otra punta frente a la catedral. Hay un camping muy grande también, no sé si lo... No, pero eso es muy importante para todos los viajeros. Hay un camping muy grande, Avenida García Salinas, que es la que ingresa, y vas hasta la punta del todo, pasan la vía, todo,
bien en la punta hay un camping muy grande, muy bonito. Es muy lindo, también hay lindas ofertas gastronómicas, precios económicos comparados con muchos otros lugares. Nosotros llegamos, como dato, ¿no? Llegamos ¿a qué hora llegamos? 8:30 por ahí. 8, 9 de la noche. Fuimos al hotel, nos instalamos, nos bañamos y fuimos a cenar. Eran las 12:30 de la noche, seguía entrando gente a la confitería, a la pizzería y seguían atendiendo, es decir, la cocina seguía abierta y nos decían que estaban prácticamente, no sé si 24 horas, pero hasta avanzada la madrugada. Eso está bueno, sobre todo, bueno, los que venimos viajando, que uno siempre cuando viaja llegas tarde. Sin horarios. Sin horarios. Una alegría haberte encontrado, nos veníamos charlando siempre por el Messenger. Te queremos agradecer el cariño y la deferencia de haberte acercado hoy un sábado tempranito después de haber dejado a tu señora en el trabajo, tomarte el tiempo para dedicarnos este pedacito de tu vida, compartirlo con nosotros. Y bueno, como decimos siempre, nosotros las maravillas que tiene la Argentina merecen ser visitadas, merecen ser conocidas y merecen ser compartidas. Así que Nico, nuevamente muchísimas gracias. A través tuyo, gracias a todos los habitantes de Trenquelauquen y felicitaciones por esta ciudad maravillosa que tenés, que realmente es hermosa, no son palabras, es sinceramente lo que sentimos y lo que nos ha despertado. Bueno, muchas gracias por las palabras muy lindas y lo lindo que tiene la moto, ¿no? El conocer gente, hacerse conocido, amistades y bueno, gracias a ustedes también por el momento y por permitirme conocerlos y ser parte de un ratito de ustedes. Es así, es que los amigos que vamos conociendo, los amigos que se van acercando, los que vamos compartiendo el tiempo, los minutos, pues siempre nosotros reflexionamos, el que se acerca, el que te escribe, el que mira el video, nos está regalando un pedacito de su vida. Tal cual. ¿No es cierto? Si uno tomase realmente dimensión de eso, vos en este momento nos elegiste a nosotros. Pequeñas cositas, ¿no? Que claro, a uno lo pone muy... Por supuesto. Contento, y uno tiene que... ahí está la felicidad. Sí, en poder decir, en esos pequeños soy feliz, porque en este momento estoy compartiendo esta charla. Tal cual. Simplemente por eso, porque estás compartiendo una charla bajo un sol fantástico, con los pájaros en un lugar hermoso. Así que nosotros estamos muy agradecidos y muy contentos. Antes de despedirnos, le vamos a hacer entrega a Nico de esto que es muy simple, el sticker que más que un recuerdo es un símbolo de todo motero y de todo motoviajero. Sí, Carmen le entrega nuestro sticker a Muy Nico. agradecido, muy lindo y bueno, ya les voy a hacer llegar el mío. Dale, buenísimo Nico. Muchísimas gracias. Desde la hermosa Trenquelauquen, junto a nuestro amigo, seguidor, pero a nosotros no nos gusta hablar de seguidores, nos gusta hablar de amigos. Con nuestro amigo Nicolás, un orgulloso y querendón lugareño de esta bellísima ciudad. Nos despedimos, hasta el próximo video, gracias por acompañarnos y nos vamos a despedir con nuestro saludo de siempre. Buenas rutas, leves vientos y suaves caminos.